Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos cómo crear un inventario fácil y rápido sin macros. Bien, para nuestro inventario vamos a necesitar tres tablas. Una donde estarán los artículos que iremos dando de alta, otra tabla en donde iremos introduciendo los artículos que vayamos comprando, o sea, la tabla de entradas, y una tercera tabla que serán las salidas, que es donde iremos apuntando los artículos que vayamos vendiendo o sacando de nuestro stock. Bien, para ello vamos a empezar con la tabla de los artículos. ¿Qué vamos a necesitar en la tabla de los artículos? Pues bien, necesitamos un ID, un artículo, el precio de coste, el margen que queremos tener sobre el precio de coste, el precio de venta, total de entradas, total de salidas y el stock. Esto lo vamos a tener en una primera pestaña que va a ser artículos. Bien, vamos a tener una segunda pestaña que se va a llamar entradas, en la cual vamos a necesitar una fila a la derecha donde tendremos la fecha entrada, el ID, el artículo y las unidades que vamos a recibir. El resto no nos hace falta. Y una tercera pestaña con las salidas, donde tendremos la fecha salida, el ID, el artículo y las unidades. Bien, vamos a empezar a darle forma a todo esto. Nos volvemos artículos. Vamos a hacer que se convierta en tabla. Tiene encabezados. Y vamos a empezar a completar nuestra tabla. Vamos a ponerla en un formato negro. Y empezamos. ID, empezaremos por un 1. El artículo, vamos a poner ratón de informática. Precio de coste, 15 euros. Margen, 20%. El PVP lo va a dar una fórmula. Vamos a poner esto ya en el formato que toca. Formato moneda. Formato porcentaje. Bien, y el precio de venta va a ser igual al precio de coste dividido paréntesis 1 menos nuestro margen. Aquí tenemos nuestro precio de venta al público. Entradas, salidas y stock lo resolveremos cuando tengamos el resto de tablas completas. Otro artículo. ID2 van a ser teclado. Como podéis ver, es un inventario de informática, de una tienda de informática. Y los precios y los márgenes todo es ficticio, es para que tengamos una base de cómo funciona un inventario. Precio 25 euros, margen 20% y como podéis ver automáticamente ya nos da el PVP. Pongamos otro. ID3. Esto va a ser CPU.
precio de coste 100, beneficio, en este caso vamos a poner un 25% y por lo tanto ya tenemos nuestro precio. Vamos a poner esto ya que se nos vea bien. Formato moneda de 2 dígitos, correcto. Ya tenemos nuestra tabla con los artículos. Bien. Ahora vamos a nuestra tabla de entradas. Esto significa que tenemos la tabla de los artículos con los precios supuestos y los márgenes que vamos a tener. Bien. Ahora vamos a realizar las entradas de estos artículos. Volvemos a lo mismo. Insertamos una tabla, tiene encabezados, aceptar, entradas, vamos a ponerlo en una ventana verde y una fecha, pues por ejemplo, el 2 de junio. Bien, ahora vamos a generar una lista desplegable con los IDs que nos tienen que dar los IDs de el registro de nuestros artículos. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero, vamos a convertir el ID en un rango. Para ello nos tenemos que ir a fórmula, asignar nombre y este rango lo voy a llamar rango ID, aceptar. ¿Por qué lo hago así? Porque ahora cuando me vengo a las entradas, posicionado en la celda, me voy a datos, validación de datos, validar datos de una lista. ¿Y qué origen? Pues lo vamos a tener en fórmula, utilizar una fórmula y vamos a utilizar el rango que hemos creado. Aceptar. Y ahora ya tenemos los IDs que tenemos dados de alta en los artículos. Por lo tanto, ID 1 y aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un buscar V. ¿Qué tiene que buscar? El ID. ¿Dónde lo tiene que buscar? En nuestra tabla de artículos, punto y coma, y nos tiene que devolver el artículo, que en este caso es la columna 2 y con coincidencia exacta. Cerramos paréntesis y ya tenemos que cuando cambiamos el ID automáticamente nos está encontrando el artículo. Y en este caso hemos registrado 10 entradas. Vamos a poner el formato de fecha correcto para aquí. Formato fecha corta. Bien. Otro registro, mismo día. Ya se nos abre el ID. Bien. Como podéis ver, nos da el error de que como no tiene ningún dato el ID, nos da un ND. Por lo tanto, esto lo vamos a resolver con un si.error. ¿Y qué tiene que hacer? Pues por el momento no mostrarnos nada. Cerramos paréntesis y aceptamos. Bien. Ahora vamos a hacer los teclados. Hemos recibido 15. Como podéis ver, es muy sencilla las entradas. El 3, que son las CPU, y hemos recibido 5. Por el momento ya tenemos las entradas. Bien. Vamos a por las salidas. Las salidas, volvemos a más de lo mismo. Insertamos una tabla, tiene encabezados, aceptar. En este caso vamos a ponerle otro color para saber que estamos en otra pestaña. Y la cuestión es más de lo mismo. Ponemos una fecha, el ID, vamos a buscar el ID. Esto será igual a datos, validación de datos, validar datos de una lista. ¿Y el origen de dónde viene? Del mismo ID de antes. Como podéis observar, teniendo el nombre ya lo podemos utilizar cada vez que nos haga falta en este Excel. Aceptar
Y ahora aquí, por ejemplo, del 2, bien, hay que hacer el buscar v. Igual, buscar v, valor buscado. ¿Dónde lo tiene que buscar? Bien, aquí vamos a hacer una mejora. Vamos a abandonar, nos vamos a venir aquí y a toda la tabla le vamos a asignar un nombre. Y la tabla va a ser la tabla artículos. Aceptar. Con eso que conseguimos que ahora igual buscar v, valor buscado va a ser el ID, donde lo tiene que buscar, en este caso en la tabla artículos, punto y coma, y nos tiene que devolver la columna 2, coincidencia exacta. Le vamos a añadir el si error para que no nos pase igual que antes. Cerramos paréntesis y ya lo tenemos. En este caso vamos a hacer una salida de 1. Y vamos a incorporar el PVP. Porque así sabremos ya que el día 30 del 7 del artículo teclados hemos vendido uno que ha costado igual buscar v, valor buscado el ID, donde lo tiene que buscar en la tabla artículos, punto y coma, ¿qué columna? 1, 2, 3, 4, la columna 5. Nos volvemos a salidas, quitamos esto, la columna 5, punto y coma, coincidencia exacta, cerramos y también le vamos a poner el si error para que cuando vayamos registrando no nos muestre nada. Bien, ya tenemos el precio del teclado, que es lo que se ha vendido. Este es el precio unitario. Habría que añadir un PVP total, que será igual al precio por las unidades. En este caso es 1. Vamos a hacer otro registro. Nos da error de valor porque como no hay nada, por lo tanto le tenemos que poner una fórmula. Sí, paréntesis. El artículo es igual a nada. No pongas nada. De lo contrario, haces la operación. Bien, ya lo tenemos resuelto. Ahora vamos a poner el número 3, que son las CPUs. Tenemos que ir poniendo toda nuestra tabla en los formatos correctos. Este también. Y ahora aquí hemos vendido 2. Por lo tanto ya nos hace la operación. Tenemos las salidas y los importes. Vamos a añadir otra. Vamos a poner una más. En este caso vamos a poner un ID de ratón y vamos a vender 1. Bien, ya tenemos las salidas, las entradas y los artículos. Bien, vamos a completar nuestra tabla de artículos. Vamos a incorporar aquí ahora el total de entradas. Para ello vamos a utilizar la función sumar si. Igual sumar.si. ¿Qué tiene que sumar? De las entradas los IDs. Vale. El segundo parámetro es el criterio, que es el ID. Y nos tiene que dar de las entradas las unidades compradas.
paréntesis y cerramos. Como podéis ver, ya tenemos las unidades 10, 15, 5. 10, 15, 5. Bien. Las salidas, pues es más de lo mismo. Igual. Sumar sí. Rango de salidas, donde están los IDs. Punto y coma. Que tiene que mirar el criterio, el ID, punto y coma, y el rango de suma, cuál va a ser las unidades vendidas, que en este caso está aquí. Y cerramos paréntesis y aceptar. Y ya tenemos de los artículos las unidades vendidas. Un ratón, un teclado, 2 CPU. Y para tener el stock, igual, entradas menos las salidas. Y aceptar. Y ya tenemos nuestro stock. Bien, vamos a dejarlo aquí por el momento. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!